Raids, Dynamax y Gigamax, con octava generación y 2 regiones. Descubre Pokémon Blaze Online, ya en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vuelvo al canal con un juego de Pokémon Online que la verdad no esperaba ver tan pronto la traducción al español, por lo que es toda una buena noticia para la comunidad. Es verdad que en muchos de estos juegos siempre se pregunta si estaría en español y muchas veces los desarrolladores dicen que algún día, como he visto alguna vez, pero por fin en este juego de Pokémon Online es realidad y lo tenemos en español. Lo mejor de todo es que no estaremos solos en este mundo Pokémon. Podremos interactuar con otros jugadores, formar equipos, intercambiar Pokémon y participar en combates y torneos. También podremos explorar un mundo abierto con diferentes climas, biomas, eventos y misiones. Y por supuesto, habrá una trama principal que nos pondrá a prueba como entrenadores Pokémon. Pokémon Blaze Online es un MMORPG gratis para PC, Mac, Android e iOS. Vamos, para todas las plataformas, en inglés y ahora por fin en español. Contaremos con octava generación, Mega Evoluciones, Dynamax y hasta Gigamax, todo en multijugador masivo. Y sí, es el segundo juego de Pokémon Online que tenemos en español después de PokéMMO, por lo que es una gran noticia para los que queréis disfrutar otro juego de Pokémon multiplayer sin tener que pelearos con el inglés. He de decir que el estilo de Pokémon Blaze Online me recuerda bastante a Pokémon y Pokémon Revolution Online, pero con diferencias muy notables que a mí en particular me gustaron bastante. Como dije, puedes jugarlo tanto en PC como Android, además de otras plataformas, por lo que te dejaré toda la información para que sea muy fácil para ti en la descripción. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar ese buen likeazo, que así sabré que os gustan estas reviews. Yo creo que podemos llegar al menos a 400 likes. También tienes más contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Y ya sí, vamos con la review de Pokémon Blaze Online en español. Y empecemos con los Pokémon, donde encontraremos 900 Pokémon hasta la octava generación, incluyendo las formas regionales Alola y Galar, además de Mega Evoluciones. Lo mejor es que tendremos Dynamax y Gigamax, además de Raids en el mundo, todo con un estilo de batalla rápido que muchos van a agradecer. En características y funciones tendremos movimientos, habilidades y objetos actualizados a la octava generación. Una característica llamativa es que se han incluido batallas o modos random, con lo que en combates PvE tendrás combates infinitos en algunos de los modos. Contaremos con 2 regiones, una es Sinnoh, que bien es conocida por todos, mientras que la segunda es Hopalo, una región completamente nueva creada para Pokémon Blaze Online, donde tendremos nuevas misiones principales y secundarias. La duración pues diría que da para muchísimas horas, ya que podremos hacer estas 2 regiones con sus gimnasios, además de contenido postgame con liga y raids. Si aún así te parece poco, también tienes eventos cada varios meses, ya sea de Dynamax, Halloween o Navidad, que da bastante vida al juego. Los gráficos, como verás, son muy coloridos, redondeados y estilo Pokémon Revolution Online. Podemos encontrar Pokémon por el mapa, como por ejemplo los eventos Dynamax, además de ver a otros jugadores. Podremos personalizar a nuestro personaje, además de comprar monturas para nuestra aventura, eso es más opcional, aunque también tendremos regalitos para conseguir estos atuendos. La historia no va a seguir la misma que conocemos, ya que tendremos muchos cambios y todo irá por diferentes derroteros. Será más creativa, como vas a poder ver. La historia de Pokémon Blaze Online girará en torno a una organización malvada llamada Team Blaze, que tiene planes de usar el poder de un Pokémon legendario para dominar el mundo. Nosotros tendremos que detenerlos y salvar al Pokémon legendario, así como otros Pokémon que estén en peligro. El juego también tendrá misiones secundarias y eventos especiales que ampliarán la historia y el lore del juego. Ahora me gustaría saber si tú lo estás jugando.
si prefieres PokéMMO o simplemente te da igual que esté en español. Yo os iré leyendo y los mejores comentarios les iré poniendo corazón, a ver qué estáis haciendo. Quiero decir que sé que el juego no está por ahora en español completamente. Tendremos todavía parte de los combates en inglés, como pueden ser los movimientos, aunque espero que eso se solucione según trabajen en futuras actualizaciones, ya que imagino que en esta primera versión han sacado la historia en español, que ya es bastante, la verdad, está bien. Me gustaría también decir que los Dynamax son bosses de mundo, donde todo el servidor puede ir a combatir, pero en sí no se puede capturar, para dejarlo un poco más claro. En general, si estás pensando jugar un Pokémon Online en español, esto es perfecto. Si PokéMMO, sobre todo, que es el más conocido, no te llama tanto la atención. Creo que cada uno tiene sus cosas buenas y malas, aunque en general no puedo quejarme demasiado de Pokémon Blaze Online, ya que con esta actualización para incluir el español, me parece una buena opción. Y es que en comparación con los otros juegos de Pokémon Online, Blaze sí que tiene esa octava generación y mega evoluciones, además de eventos estilo octava generación y un montón de novedades. La verdad, el juego se nota muy vivo y si buscas una buena comunidad, aquí yo creo que la encontrarás. Una gran oportunidad para jugar con tu amigo o hermano a Pokémon y además disfrutar de nuevo lore, ya que con la nueva región tendremos muchas misiones que no conocerás. La verdad me hizo ilusión poder traerlo y espero que podáis disfrutarlo, ya que por desgracia son pocos los juegos de Pokémon Online en español que tenemos, ya que otros como Pokémon Revolution Online o Pokémon no tiene pinta que podamos jugarlos en español en poco tiempo. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!